Canarias. Capital Intereconomía, con Susana Criado. Señoras, señores, ¿qué tal? Buenos días, muy buenos días y bienvenidos a Radio Intereconomía, a Capital Intereconomía. Es miércoles 12 de junio y el día viene todavía con fuertes tormentas. Este miércoles todavía va a llover con fuerza, pero mañana va a ser un día muy distinto. Jueves con sol y temperaturas más altas. Hoy habrá que prestar atención a las precipitaciones de nuevo en Cataluña, Comunidad Valenciana, Baleares y región de Murcia. Los chubascos podrían llegar también hasta el centro peninsular. Esta tarde las temperaturas van a ser similares a las de ayer, incluso todavía un poquito más bajas, pero mañana subirán en toda España. Hoy en Madrid 25 grados de máxima, en La Coruña 19, 20 en Bilbao, 25 en Barcelona y esperamos para hoy 32 graditos ya en Valencia. Eso para darse un chapuzón en el agua y disfrutar de la playa. ¿Cómo viene el día? Bueno, mirando a la economía y mirando a las grandes magnitudes. Sí que es cierto que el crecimiento es interesante, es destacado frente a nuestros socios europeos, pero hay un elemento que preocupa al Banco de España y es la inflación. El aumento de las perspectivas de precios, la debilidad interna del Ejecutivo después de los malos resultados obtenidos en las últimas elecciones, junto con las investigaciones judiciales, así como con las presiones de los aliados parlamentarios de Sánchez, comprometen los planes para retirar por completo las medidas del llamado escudo social. La inflación en nuestro país acumula 3 meses consecutivos en ascenso y esto es lo que preocupa al Banco de España, que ayer hizo balance del comportamiento del primer trimestre de este año y sobre todo revisó sus previsiones al alza de crecimiento para el conjunto del ejercicio. Le preocupa al Banco de España la inflación y le preocupa también la pérdida de convergencia respecto a las grandes economías europeas en renta per cápita. Es una tendencia que si no se recuperan los consensos entre los grandes partidos políticos para sacar adelante las reformas estructurales pendientes, entonces será difícil revertir en los próximos ejercicios. De ello hablaremos y hablaremos también del tropezón de las bolsas. Europa ayer volvió a caer. Aumenta la incertidumbre entre los inversores por los resultados de las elecciones al Parlamento Europeo y esto eclipsa la jornada previa a la decisión de tipos de interés de la FED y el dato de inflación en Estados Unidos. El mercado da por descontado de que la Reserva Federal no bajará tipos de interés hasta después del verano. Ojo a la prima de riesgo entre España y Francia, que se ha recortado. Está en mínimos desde el año 2008. Hay algunos bancos de inversión, como por ejemplo MFS Investment Managers, que ayer se fijaban en que la prima de riesgo de Francia se disparaba hasta los 62 puntos básicos, cuando el pasado viernes no llegaba a los 50 puntos básicos. Dice que ve posible que ese diferencial se sitúe en 70 puntos básicos en los próximos días. JP Morgan extrae 2 lecciones para los inversores de estos comicios en Europa y de la reacción de la bolsa y de los bonos. Dice que las encuestas son menos fiables y por lo tanto las sorpresas electorales son más probables. Y dice que la incertidumbre regulatoria postelectoral puede dañar los activos de riesgo y en particular los mercados con baja volatilidad. Queda por ver si alguien toma nota de esas posibles consecuencias ante las próximas elecciones parlamentarias. Ojo, porque tenemos a finales de junio, principios de julio en Francia, tenemos el 4 de julio en Reino Unido, pero sobre todo de cara a las presidenciales que se van a celebrar en Estados Unidos en noviembre. Las últimas elecciones han enviado señales de alarma para los próximos comicios. Esta es la razón para mantener una visión defensiva en las carteras según esos grandes bancos de inversión y especialmente esa visión que ha colocado sobre la mesa JP Morgan. Hay otro nombre propio en el día que es Apple. Está en máximos históricos y está pisándole los talones a Microsoft en capitalización. Hay mucho más, se lo contamos enseguida. Es miércoles, gracias, bienvenidos, titulares. En Radio Intereconomía, las noticias capitales.
La Reserva Federal termina hoy su reunión de 2 días en la que no se esperan cambios en los tipos de interés. Así que el foco de atención estará en la revisión de las previsiones macroeconómicas, el gráfico de puntos del organismo y el discurso de Jerome Powell, en el que el mercado buscará pistas sobre cuándo bajará el precio del dinero del organismo. Manuel Pinto, de XTV. Creemos que desde el marzo, que fueron las últimas proyecciones, que estimaron 3 recortes de tipos, pues prácticamente le damos la misma probabilidad a que haya 2 recortes de tipos o 1, según los miembros de la FED, que para nosotros desde XTV llevamos tiempo diciendo no sabemos si ni siquiera habrá recortes de tipos durante el 2024. Lo cual no quiere decir que sea malo para las bolsas, porque como hemos visto, pues seguimos viendo máximos históricos en los principales selectivos. La decisión de la FED se conocerá a las 8 de la tarde. Antes, a las 2:30 hora española, se publica el dato de inflación del mes de mayo en Estados Unidos. Los expertos esperan un incremento de los precios de 0,1 hasta el 3,4%. En China, el IPC se mantiene sin cambios en el 0,3%. Dato que se queda 0,1 por debajo de lo esperado por los analistas. Cifras de inflación que se publican también esta mañana en Alemania, mientras que en Reino Unido la principal referencia será el PIB del mes de abril, que se va a conocer después de que ayer conociéramos que la tasa de paro en aquel país, en Reino Unido, aumentaba en abril 0,1 hasta el 4,4%. Pablo García es director de Divacons Alpha Value. La verdad es que el Reino Unido, la cifra de paro en sí es 1/10 superior a lo previsto, no hay que preocuparse. Lo que es el Jobless Claim Change ha subido a 50.400, es decir, es un dato superior a lo que se preveía, incluso el revisado de 8.400, pero las mejoras también que estamos viendo en Reino Unido son muy aplastantes, ¿no? A la espera de todas estas referencias, las bolsas cotizan con ligeras subidas esta mañana tras el doble récord con el que cerraba anoche de nuevo Wall Street. Allí los futuros vienen subiendo en torno al 0,05%, suben también un 0,1% los futuros en Europa, y en las bolsas asiáticas tenemos subidas para Shanghái, pero recortes del 1,5% en Hong Kong, caída también de medio punto para el Nikkei de Tokio. En el plano empresarial, pendientes de nuevo de Naturgy, que se hundía ayer un 15% tras la ruptura de negociaciones entre Criteria y TACA. La mayor caída para la compañía desde marzo del año 2020 en pleno COVID. En cuanto a compañías, hoy vamos a mirar también a Colonial, celebra junta de accionistas, y a las novedades en la OPA del BBVA sobre el Sabadell, que ha admitido a trámite la CNMV. Manuel Pinto. Nos parece lógica, y yo creo que los siguientes pasos ahora en manos del Banco Central Europeo, según han notificado, y hemos oído a Luis de Guindos incluso en la última conferencia de prensa del Banco Central Europeo la semana pasada, pues deberían de dar también su aprobación. Ahora quedará la Junta de Accionistas en primer lugar de BBVA, que debería ir ya a la definitiva aprobación o no de los accionistas de Sabadell en los próximos meses. El Comité Asesor Técnico del IBEX 35 se reúne hoy y podría anunciar cambios sobre la composición del selectivo. Con la duda de si habrá alguna modificación entre las empresas que forman parte del selectivo, entre esas dudas destaca si el comité decidirá incorporar a Puig al selectivo o si esperará su reunión de dentro de 3 meses. El Banco de España mejora su previsión de crecimiento para la economía española este año. Según el organismo, España crecerá un 2,3% este año, 4 décimas más de lo estimado anteriormente, debido al elevado dinamismo que mostraron las exportaciones en los 3 primeros meses del año y el buen comportamiento del turismo extranjero durante la Semana Santa. La parte negativa del informe es que la inflación se moderará más despacio de lo previsto y que el paro seguirá por encima del 11% hasta el año 2026. Por su parte, el Banco Mundial espera una estabilización de la economía mundial este año. Con un crecimiento global del 2,6%, principalmente sostenido por Estados Unidos, y con la preocupante lenta recuperación de las economías de bajos ingresos, que no se desprenden, dice el Banco Mundial, de las rémoras de la deuda, el cambio climático, los conflictos y las deficiencias estructurales. En el exterior, Francia se prepara ya para las elecciones legislativas de finales de este mes, que vienen marcadas, entre otros asuntos, por el posible pacto entre la derecha más moderada y el partido de Marine Le Pen. Lo anunciaba en una entrevista Eric Ciotti, el líder de los conservadores republicanos franceses. Necesitamos una alianza sin dejar de ser nosotros mismos, evitando a los insumisos que mañana podrían tener una mayoría en la Asamblea Nacional. Así que necesitamos una alianza con la agrupación nacional y sus candidatos, una alianza de la derecha con todos aquellos que se posicionan en la derecha, que se encuentran en sus ideas y en los valores de la derecha. Bruselas avanza para empezar las negociaciones de adhesión de Ucrania a la Unión Europea. Y quiere cerrar este asunto antes de que termine el mes. La Comisión Europea cree que Kiev ha cumplido todos los hitos en las reformas de calado requeridas para abrir conversaciones. Sin embargo, algunos países como Hungría siguen oponiéndose a que las negociaciones con Ucrania y con Moldavia puedan empezar el próximo 25 de junio, como pretenden la gran mayoría de estados de la Unión Europea. Y 2 asuntos más. En Oriente Medio, Hamás presenta una respuesta positiva para alcanzar un alto el fuego en Gaza. Estados Unidos va a estudiar ahora esa respuesta
respuesta conjunta por parte de Hamás y la Yihad Islámica, en la que han expresado su disposición positiva a alcanzar un acuerdo de alto el fuego en Gaza. Se trata de su primera respuesta oficial desde que el presidente estadounidense Joe Biden presentara hace 10 días una oferta de tregua. Y Argentina negociará un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional a partir de mañana jueves. Van a negociar un nuevo programa para refinanciar la deuda del país con el objetivo de acelerar la eliminación de las restricciones cambiarias y favorecer así la recuperación económica. Allianz Bernstein, comprometidos con la sostenibilidad y el cambio climático, les ofrece la información del tiempo. Con un margen de incertidumbre se prevé que continúe una situación inestable en el este y sureste peninsulares, con abundante nubosidad de precipitaciones acompañadas de tormenta principalmente asociadas al ciclo diurno. Se prevén más intensas en interiores del Levante y entorno pirenaico, y no se descartan en otros puntos del territorio peninsular, de forma menos probables en el centro y sur de Galicia, Meseta Norte y Andalucía Occidental, donde se prevén cielos poco nubosos en general. No se descarta algún copo de nieve en el Pirineo. Por otro lado, también se esperan cielos nubosos, en este caso con precipitaciones débiles afectando al norte de Galicia y área cantábrica. Es probable que las precipitaciones acaben afectando a Baleares con cielos nubosos, mientras que en Canarias se esperan intervalos de nubes con probables precipitaciones débiles en los nortes y cielos poco nubosos al sur. Aunque con una elevada incertidumbre, el escenario más probable apunta a un predominio en los aumentos térmicos en la mayor parte del país. Allianz Bernstein, comprometidos con la sostenibilidad y el cambio climático, les ha ofrecido la información del tiempo. Mallorca es tenis. Vive el ATP 250 Mallorca Championships, presented by Waterdrop, del 22 al 29 de junio en Santa Ponsa. Compra tus entradas en mallorca-championships.com. Patrocinado por la Agencia de Estrategia Turística de las Illes Balears y la Fundación Mallorca Turisma. Hoy, en Capital Intereconomía... Hoy en la entrevista Capital pondremos el foco en el sector del transporte. ¿Por qué? Porque ayer la Confederación Española del Transporte de Mercancías se reunía con el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, con Óscar Puente. Sobre la mesa varios temas que se trataron. Uno de ellos, la seguridad de las carreteras, sobre todo con los conflictos que ha habido con los agricultores en Francia, en la frontera. Han hablado también de empleo, de cómo atraer nuevo personal a un sector que agoniza, que no encuentra talento que incorporar, y han hablado también de la cadena de valor en el sector transporte. Vamos a hablar además de precios y de otros muchos más asuntos con este sector tan importante para la economía de nuestro país. Y luego tertulia, ¿con quién? Con Paco Polo, con José Luis Fernández Santillana y con Manuel Romera. Y bueno, otras muchas más cosas, porque a partir de las 9 menos 10, mercados y mucho más. Antes de que amanezca te acompaña, escucha y ameniza las mañanas en Radio Intereconomía. Antes de que amanezca, con Guillermo Sancho Muela. De martes a viernes, de 6 a 7 de la mañana, en Radio Intereconomía. Capital Intereconomía, con la educación financiera. 7 y 14 minutos de la mañana, 6 y 14 en Canarias. Miramos a los mercados. Paloma Arnaldos, buenos días. ¿Qué tal, Susana? Buenos días. Los futuros en Estados Unidos a la espera de la FED, ¿qué? Así es, muy planos, pero la tendencia de momento es en positivo, subiendo un 0,05 el futuro del Nasdaq y del S&P 500 y un 0,03 el del Dow Jones. Muy bien. En Europa, Ángel Lozano, buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues parece que vamos a tener rebote. El futuro del DAX sube un 0,15%, el del Eurostoxx 50 arriba un 0,26 y el del FT100 de Londres gana un 0,4. Muy bien. Echamos un vistazo a Asia. Manuel Velázquez, buenos días. Buenos días, Susana. ¿Cómo tenemos a los índices? Pues los tenemos con signo mixto un día más. Tenemos avanzando un 0,44% el Kospi, que lleva esta semana y la anterior siendo la mejor plaza de este continente, y tenemos el rojo acompañando, además de Australia y Tokio, a las bolsas de Hong Kong y Shanghai. Está cayendo Hong Kong un
1,5%, 17.913 puntos, y de momento Shanghai parece que resiste, está cayendo un tímido 0,02%, amaga con darse la vuelta. También cotizan con números verdes Bombay un 0,6% arriba al Sensex y Singapur un 0,14% el Straits Times. Muy bien, echamos un vistazo ahora a las criptomonedas que están tropezando. Bitcoin recorta, lo tenemos en tiempo real en $67.402, cae casi un 6% en la última semana, y Ethereum también en negativo, baja a $3.515, baja un 8% en los últimos 7 días. Vamos con Asia, tenemos dato de inflación en China, ¿no? Así es, un dato que se ha quedado sin cambios, es decir, se mantiene en el mes de mayo en el 0,3%, pero también las bolsas están muy pendientes de ese dato de inflación en Estados Unidos, y también reaccionando a otros datos que hemos conocido en Japón. Los precios al productor han aumentado un 2,4% interanual en el mes de mayo y han batido las expectativas del mercado, que esperaban un aumento del 2%. De ahí que también veamos hoy el Nikkei de Tokio con bastante debilidad, y en efecto unas cifras de inflación más suaves de lo esperado, que aumentan las esperanzas de mayor apoyo político, pero que también refuerzan o que reflejan la resiliencia de la economía china. Lo que vemos es una continuación de la recuperación económica de China, dice el economista Xuan Ding de Standard Chartered. Dice que el crecimiento del primer trimestre superó expectativas y tal vez el segundo muestre cierto debilitamiento, que espera, dice, un PIB en torno al 1% intertrimestral, dato del primer trimestre, pero un 5% en tasa interanual, una cifra muy decente, aunque también, eso sí, dice que hay que tener en cuenta los efectos de base. Es una jornada en la que también hay que estar muy pendientes de lo que están haciendo las compañías tecnológicas, léase, fabricantes de semiconductores, porque hoy veíamos en Bloomberg que Estados Unidos está sopesando imponer mayores límites al acceso de China a la tecnología de inteligencia artificial. Como decíamos, hoy Hong Kong se está llevando la palma, el mayor castigo, está sufriendo un descenso del 1,5%, con los títulos de Alibaba cayendo un 6%, Li-Ning cayendo prácticamente también 6 puntos porcentuales, y ahí tenemos a la fabricante de semiconductores por excelencia, Semiconductor Manufacturing Industries, que está cayendo un 5,6%, también mucha debilidad en las automovilísticas. Geely, la matriz de Volvo, corrige un 4,8%, hay que decir que están subiendo a doble dígito compañías que han estado en el punto de mira de la economía estadounidense, como las biotecnológicas, Buxi, que está subiendo a doble dígito. También BYD, una fabricante de baterías para coches eléctricos, que gana un 3,7%. Y si hablamos de caídas, hay que estar muy atentos a la filial de vehículos eléctricos de Evergrande, que está desplomándose un 24% después de alertar de una posible confiscación de activos. Echamos un vistazo ahora al mercado americano. La bolsa de Nueva York repetía ayer martes el doble récord del S&P 500 y el Nasdaq, impulsado por la fuerte subida de Apple. Está tocando el cielo con los dedos. Así es, sigue la fiesta en el mercado americano para el S&P 500, que subía un 0,27, y para el Nasdaq, que se revalorizaba un 0,88. Ambos en máximos históricos, frente a un Dow Jones que bajaba en la sesión un ligero 0,31%. El nombre propio del día era Apple, que tras presentar el lunes su propia inteligencia artificial y una alianza con OpenAI, anuncios que inicialmente no fueron bien recibidos por el mercado, se terminaba la compañía disparando un 7,2%, un rebote que le hacía marcar también un nuevo récord y alcanzar los 3,11 billones de dólares de capitalización. Y así volvía a superar a Nvidia, que tras esa división de acciones que ejecutaba en el día anterior, reducía su valor de mercado a 2,96 billones de dólares. Escuchamos a Manuel Pinto, analista de XTB. Un poco la tónica de Apple en estos últimos meses ha sido quedarse ligeramente atrás, ¿no?, del resto de sus competidores en la carrera por la inteligencia artificial. Y es verdad que el acuerdo con ChatGPT pues lleva a cabo una serie de ventajas para los usuarios, llevará, que todavía no es inmediato, pero sí de cara a los próximos meses, que parece que evidentemente pues le va a dar algo más de valor a la compañía, que yo creo que también una de las principales cosas es que al final los usuarios de Apple suelen estar muy afianzados, suelen tener mucho confianza en la marca y bueno, pues esperarán a ver todas esas evoluciones, a ver cómo incrementa todo lo que es en evolución tecnológica y de inteligencia artificial. Y más allá de Apple en el plano empresarial, Oracle daba a conocer sus resultados al cierre del mercado. Las acciones suben casi un 10% después de que el fabricante de software haya anunciado acuerdos tanto con Google como con OpenAI.
a pesar de que esos resultados de su cuarto trimestre fiscal no hayan cumplido con las expectativas. Más compañías protagonistas. General Motors, sus títulos han subido un 1,4% después de que esta empresa haya anunciado que su junta ha aprobado la recompra de acciones propias por valor de 6.000 millones de dólares. Y ojo a Paramount, que caía ayer casi un 8% porque el acuerdo de adquisición propuesto por Skydance de momento se ha frustrado, y es que en principio no han llegado a un acuerdo y las conversaciones se han paralizado. Bueno, tenemos ahí esos protagonistas, Apple, Oracle, General Motors, Paramount, pero también el mercado está muy pendiente de la publicación de inflación de mayo y de la reunión de política monetaria de la Reserva Federal. Parece que retrasará la bajada de tipos de interés hasta después del verano y, muy importante, divulgará sus perspectivas económicas. Así, en general, los analistas creen que la Fed va a mantener tipos de interés en el rango del 5,25-5,5% y las apuestas por ese esperado primer recorte de tipos de interés que hace meses parecía inminente se posponen. Será aproximadamente en noviembre, según algunos analistas. El foco va a estar puesto en ese resumen de las proyecciones económicas que podrían aclarar un cambio en la política monetaria. Los inversores están cada vez más preocupados de ese sólido informe de empleo que conocíamos hace unos días y también la rigidez de la inflación. En cuanto al resto de agenda del día, más allá de la inflación, más allá de la FED, tenemos a la una solicitudes semanales de hipotecas, 2,5, como decíamos, el dato de IPC de mayo. La rueda de prensa de Powell será a las 8:30 de la tarde. Y tenemos también media hora antes la balanza presupuestaria. Y en cuanto a compañías, protagonismo hoy para Broadcom, que publica resultados. Bueno, vamos a estar entretenidos en el día de hoy, entretenidos también en Europa, porque ayer las bolsas se atragantaron, todavía siguen atragantadas por la incertidumbre que genera el resultado de las elecciones de este pasado fin de semana. De ello hemos hablado con Juan Pablo Calzada, economista y asesor financiero. Que haya cambio de gobierno y elecciones, que además de una manera tan imprevista, no afecta normalmente de manera positiva al crecimiento, ¿no? Más bien generará incertidumbre y alguna que otra inversión pues esperará a ver qué sale de las urnas, tanto en Francia como en Bélgica, antes de ejecutarse. Por lo tanto, pues sí que tiene algún efecto. Bueno, ha generado incertidumbre en las bolsas y también ha afectado a la prima de riesgo de Francia con España, por ejemplo, que se ha deslizado a mínimos del año 2008. Cuéntame qué pasó. Tropezaron todos los índices y la bolsa española cayó más de un punto porcentual. Un 1,60 para ser concreto. Se vio lastrada por el desplome de Naturgy y el correctivo a la banca. Hoy parte desde 11.175 puntos. Nos alejamos cada vez más de esos máximos desde 2015 que conseguíamos la pasada semana. Ayer tuvimos muchas novedades empresariales. Lo más destacado fue la marcha atrás de TAQA en su intento de OPA sobre Naturgy. Las discrepancias sobre el precio y el reparto de poder han acabado con la oferta que estaban dispuestas a lanzar TAQA y Criteria y que habían servido de estímulo para las acciones de la energética española. Una vez que se conoció esa ruptura, Naturgy se desplomaba casi un 15% en el IBEX. Los analistas ven lógico que su cotización se aleje ahora de los niveles barajados en esa OPA. Escuchamos a Pablo García, director de Alfa Value. No es obviamente una buena noticia, aunque el fondo australiano IFM está aprovechando su oportunidad ofreciendo a Criteria un pacto dentro de Naturgy, lo cual podría ser positivo para el devenir, digamos, operativo de la compañía. Pero bueno, en cualquier caso, no es llegar a los 20 euros desde donde arrancó en el mes de marzo, incluso durante el mes de abril. Es decir, que es una caída importante, pero nos relega prácticamente hace un mes y medio. Pero obviamente no es una buena noticia. Ayer hubo mucho movimiento por parte de Criteria. El holding de la Caixa ha abandonado definitivamente el accionariado de Celnex. Vendía por 613 millones, su 2,6% del capital en la empresa de torres de telecomunicaciones, y eso provocaba una caída de los títulos de Celnex superior al 30%. Y un movimiento similar completaba CaixaBank en Telefónica. Ejecutaba la salida del capital de la Teleco con una venta del 2,54%. En un momento
momento en el que la cotización había llegado a 4,30 euros por acción. Ayer Telefónica bajaba un 1,36% y vimos también que las ventas afectaban en bloque al sector financiero. CaixaBank sufría un correctivo del 3%, vimos a Bankinter y a Santander caer en torno a un 2,3%, Unicaja se dejó un 2,7% y Sabadell un 1,82% en una jornada en la que además conocimos el visto bueno de la CNMV a la OPA lanzada por BBVA sobre el capital de Sabadell. Bueno, en Europa también tuvimos más cositas. Cuéntame detalles. Pues también fuertes recortes. Los inversores intensificaban las ventas 2 días después de que se conocieran los resultados de las elecciones europeas del pasado domingo. Se está cotizando un nuevo mapa político en Europa. Frankfurt caía un 0,7%, París un 1,33%, Milán era el índice que más perdía en el viejo continente, un 1,93%, mientras que Londres se dejaba un punto porcentual. Y en la bolsa francesa destacó de nuevo el desplome de Atos. La compañía se dejaba un 15% en el Parque Galo. Muy bien, vamos con referencias. ¿Qué tienes para el día de hoy? Pues hoy vamos a conocer el dato de IPC de mayo en Alemania. También en el Reino Unido tenemos referencias. Conoceremos el dato de PIB de abril y también de ese mismo mes la producción industrial y la balanza comercial. Además, SACIR y Colonial celebran hoy Junta General de Accionistas y el presidente de Telefónica, José María Álvarez Pallete, protagoniza el tradicional toque de campana que señala el cierre de la sesión bursátil en la Bolsa de Nueva York con la celebración este año del centenario de la multinacional española. Este acto coincide además con la fecha en la que se cumplen 37 años desde que los títulos de Telefónica empezaron a negociarse el 12 de junio de 1987 en el NYSE, convirtiéndose entonces en la primera empresa española cotizada en la Bolsa de Nueva York. Ayer Álvarez Pallete recibió la medalla de oro de las American Society durante la Spring Gala de 2024. Bueno, importante también vigilar a Puig porque se reúne el comité del IBEX con Puig en la rampa de entrada del índice. Renta 4 apuesta porque entre Puig en el índice en sustitución de Meliá, mientras que los analistas de Banco Sabadell y Bankinter no prevén cambios en esta reunión. Los analistas de Bankinter consideran que el comité esperará a la reunión siguiente porque Puig cotiza desde hace poco más de un mes en la bolsa. Hay que recordar que debutó el pasado 3 de mayo. Y un apunte más, las criptomonedas. Actualmente los principales activos digitales, incluido Bitcoin, se encuentran operando en rojo. La capitalización del mercado global de las criptomonedas alcanza un valor de 2,60 billones de dólares. Esto implica un cambio del 0,35% en las últimas horas y significa que Bitcoin ha permanecido en gran medida en un mismo rango en las últimas semanas. Está también muy pendiente de la reunión de la Reserva Federal de Estados Unidos y, ojo, la volatilidad por capitalización del mercado. El precio real del Bitcoin está por debajo de los $69.000. Intereconomía. Esto es Capital Intereconomía. ¿Quieres un fondo que busque preservar tu patrimonio y hacerlo crecer en el tiempo? Finaxes Estrategia Dividendo se adapta a las circunstancias de mercado buscando una rentabilidad de riesgo atractiva y está gestionado por un equipo con más de 20 años de experiencia. Más información en finaccesvalue.es y en el 91 737 4114. Fondo registrado en la CNMV 5564. La inversión está sujeta a riesgos. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Pito, pito, gorgorito, este atasco es infinito, pues me marcho a Bruselas en avión con mi colega. Pim, pam, pum, vuela. Así de fácil es decidir todo cuando vuelas con Air Europa. Por España y Europa desde 17 euros y América desde 246 por trayecto comprando ida y vuelta. Air Europa, tú decides. Vuelve la venta privada, exclusiva para clientes con tarjeta El Corte Inglés. Solo hasta el 10 de junio podrás disfrutar de hasta un 30% de descuento en más de 1.000 marcas de moda, accesorios, deportes, de hogar y mucho más. Solo para clientes con la tarjeta El Corte Inglés, en tienda web y app. Tarjeta emitida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y marcas participantes en elcorteinglés.es. Inversor, compra acciones de bolsa.
IBEX, DAX, Dow Jones y muchos más. Invierte en acciones y ETF sin comisiones hasta 100.000 euros al mes con XTB. Abre tu cuenta 100% online en solo 5 minutos. Un broker, muchas posibilidades. XTB.com. A partir de 100.000 euros al mes, comisión del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos. Mercado de divisas. La actualidad del euro, el dólar, la libra y todo el mercado Forex. Un programa presentado por Raúl Castillo. Elige tu propio camino en el mundo de la inversión. Mercado de divisas. Los miércoles de 10 a 11 de la noche en Radio Intereconomía. La información al minuto, la actualidad al momento. Capital Intereconomía. China y Estados Unidos serán los dos países que más tiren del aumento del consumo de crudo en lo que queda de 2024. Así lo recoge la OPEP en un informe en el que no modifica las perspectivas de demanda y destaca la buena marcha de la economía. El Tesoro coloca 2.000 millones de euros en deuda a corto plazo en la primera subasta tras la bajada de tipos por parte del Banco Central Europeo. En el caso de las letras a 3 meses, se han adjudicado una rentabilidad del 3,4%, que es la más baja desde hace un año. La patronal de la banca española y los sindicatos siguen sin llegar a un acuerdo para cerrar el nuevo convenio colectivo y el aumento salarial. Las partes se volverán a reunir el próximo 25 de junio tras verse ayer por 14ª vez. Ford se reunirá este miércoles con los sindicatos para negociar el nuevo ERE en la fábrica de Almusafes. La de hoy será la segunda reunión consultiva tras la que se celebró a finales de mayo, en la que la compañía trasladó que todavía no podía cuantificar los trabajadores afectados por este ajuste. Las aseguradoras pagaron 685 millones de euros en 2023 por percances relacionados con el clima. A este pago se suman los 453 millones de euros de indemnizaciones del Consorcio de Compensación de Seguros. Y el Corte Inglés gana 480 millones de euros en 2023 tras elevar sus ventas un 5%. La compañía logra los mejores resultados ordinarios desde 2009 y sitúa su deuda financiera neta en el nivel más bajo de los últimos 16 años. Una casita con un jardincito y un garajito, con su saloncito y su terracita, con vistas a una piscinita. Admítelo, tú lo que quieres es un casoplón. Hipotecas Cuchabank. Admítelo. Cuchabank.es. Puedes pensar que elegir el coche que quieres te puede llevar mucho tiempo o venir a los días Dacia y decidirte ya. Aprovéchalos para comprar tu Dacia con ofertas especiales solo hasta el 15 de junio. Ven y elige ya tu Dacia. Reserva tu cita en dacia.es. SACIR lanza la 7ª edición de sus SACIR eChallenge. SACIR ha presentado sus eChallenge en el marco del South Summit Madrid, el mayor encuentro innovador de España. Se trata de una iniciativa en la que convergen innovación, tecnología y la colaboración, y que busca dar respuesta junto a la comunidad innovadora a 2 retos de negocio definidos por SACIR. El programa, de carácter global, está dirigido a cualquier agente innovador que pueda aportar soluciones disruptivas y de valor a los desafíos planteados por SACIR. Una vez más, la compañía abre sus puertas a startups, universidades, centros tecnológicos, scale-ups o grandes corporaciones de todo el mundo. Marta Gil, directora general de Innovación, Estrategia y Sostenibilidad, señala que este programa es una de las formas más efectivas de las que disponemos para, sumando talento externo a las capacidades internas de la compañía, permitirnos avanzar en nuestro desempeño sostenible. De la 7ª edición de los SACIR eChallenge se evaluarán las propuestas recibidas y SACIR anunciará las seleccionadas, que trabajarán en equipos mixtos formados por expertos de negocio de SACIR y agentes externos para seguir desarrollando sus soluciones. Por último, en el SACIR Innovation Summit, evento que tendrá lugar a final de año, los agentes innovadores seleccionados participarán en sesiones presenciales de definición de proyectos junto a los expertos de SACIR y presentarán sus proyectos ante la alta dirección de la compañía. Música, teatro, danza. Nuevas tecnologías, artes escénicas y vanguardia. En el Festival Internacional de las Artes de Castilla y León. Luz, color y movimiento. Del 13 al 16 de junio, vive el Fácil en Salamanca. Junta de Castilla y León.
Este verano las manchas en la piel no serán una preocupación con la máscara FAQ 202 de Foreo. Con 8 luces LED, la luz verde será tu aliada perfecta para tratar la hiperpigmentación, iluminar y suavizar las manchas y otras imperfecciones. Con 15 minutos al día será suficiente para disfrutar de los beneficios de esta máscara ultraligera e inalámbrica. Encuéntrala en foreo.com o en la parafarmacia y web de El Corte Inglés. Intereconomía. 30 años contigo. Intereconomía. 30 años con la información económica más profesional y precisa. 30 años de experiencia. Misma filosofía. Siempre con la actualidad económica. Intereconomía. 30 años de rigurosidad informativa. La radio de los negocios. Intereconomía. 30 años contigo. El primer análisis de la mañana. Con Pablo de Vicente, que es asesor financiero de Volutio Capital Investment. Pablo, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido. Muy buenos días, Susana, ¿cómo estás? Muy bien. Oye, lo primero para el día de hoy, pendientes de la Reserva Federal de Estados Unidos y pendiente también de la inflación allí en aquel país. ¿Qué esperas de estos dos grandes elementos o factores o fogonazos que tenemos en el mercado? Dos grandes puntos a tener en cuenta. No creo que sorprenda en la Reserva Federal. Entiendo que tomará un tono más bien moderado y seguirá los discursos que han ido lanzando los diferentes miembros y él mismo. Es decir, los puntos importantes, yo diría que la decisión mostrará en la rueda de prensa que las decisiones sobre tipos se irán tomando en función de los datos a presentar. Yo creo que los tipos estarán más altos durante más tiempo, lo que refleja actualmente el mercado. Con la referencia, como hemos comentado hace un momento, del IPC que de mayo, que se presentará unas horas antes. También hay que tener en cuenta que el salto de contrataciones que hubo el viernes, eso probablemente frene a las alegrías que pueda haber sobre recortes de tipos. Yo creo que aquí todos los ojos los tendremos puestos en el diagrama de puntos, es decir, en lo que esperan los diferentes miembros de la Reserva Federal para el 2025. Yo creo que aquí en 2024 nos quedaremos con un recorte para noviembre. Un recorte para noviembre. Y ahí importante la inflación. ¿Por qué la inflación está siendo tan resistente allí en Estados Unidos? ¿Es por la pata del empleo? ¿Es por la pata de servicios, de la energía quizás? Bueno, la energía llevamos pues unas semanas que está retrocediendo. El empleo, como hemos visto el viernes, pues está fuerte. Yo creo que los datos también que ofrecerán hoy los datos de IPC sobre los ingresos de los trabajadores podrían reducirse ligeramente, pero desde luego los servicios están muy fuertes. Por ahí viene la presión sobre los precios. ¿Qué puede pasar? Yo creo que tanto el subyacente como el normal pueden moverse al alza entre un punto básico entre una décima y 3 décimas. Tengo más dudas sobre el normal por los precios de la energía. Podría pues tener prácticamente un momento nulo, que se pueden quedar los dos en términos interanuales en torno a un 3,5% los dos. Enseguida voy con el tema de los precios de la energía, pero para hoy, ¿qué otras referencias, qué otros datos vas a vigilar? Dentro de un momento tendremos varios datos de Reino Unido. Tendremos su PIB, que no creo que crecerá, que crezca en abril, y en torno que baje al 0,5% en el año. La producción industrial y la manufactura en Reino Unido, espero que también bajen estos dos componentes. La balanza comercial también deteriorándose, es decir, es un país que todavía no da señales de rehabilitación. Luego tendremos en Alemania el IPC, no creo que se mueva del 2,3% en interanual. Luego tenemos una subasta de 10 años alemán, que espero que tenga una buena acogida por el tema que ha habido en Francia, estas elecciones europeas, y luego tendremos también tendremos las reservas de crudo de la AIE,
Veremos si sigue la presión a la baja sobre los precios. Hay una mayor, como ayer API dio un incremento, un descenso importante en reservas. Veremos a ver qué va pasando. La energía es uno de los elementos importantes. Ayer justo la OPEP presentaba su informe, decía que China y Estados Unidos van a ser los dos países que más tienen del aumento del consumo, pero no han modificado sus perspectivas de demanda. ¿Con qué te quedas de ese informe, Pablo? ¿Con qué me quedo de este informe? La demanda la ven superiores a otros grupos como puede ser API o como puede ser IAE. El incremento, se quedó en 2,3 millones de barriles diarios en términos interanuales. Sí que es cierto que siguen viendo ese componente de recuperación en China y en los mercados emergentes. Esto dio este informe dio cierto vacile a los precios, cierta volatilidad a los precios, pero luego se fueron recuperando poco a poco. Yo creo que ese incremento a partir de octubre del 2,3 millones de barriles diarios, es el punto más relevante. Tres cositas más. Me interesa Europa, volatilidad en las bolsas, y hemos visto también que la prima de riesgo España-Francia se ha deslizado hasta mínimos del año 2008. ¿Qué lectura haces de la reacción del mercado tras el resultado electoral del 9J en Europa? La cuestión es que todo lo que son las primas, el movimiento inicial ha sido de incremento de tires incluso en Alemania, ¿no? Como referencia más sobre la prima de riesgo y más tranquila. Todas se han incrementado y ayer lo que hubo fue una sesión de cierta recuperación. Una vez iniciada la sesión por la mañana europea, hubo de ciertos recortes en lo que son todas las curvas, pero con presión de la renta variable a la baja y que podría continuar en estos días. Claro, ¿tú crees que la volatilidad y la presión va a seguir ejerciéndose pensando que hay citas electorales en el corto plazo? En Reino Unido, por ejemplo, ahora a principios de julio, luego llegarán a Estados Unidos, las anunciadas en Francia. Sí. Esto generará volatilidad. Son los puntos más importantes, sobre todo, la última parte en Estados Unidos y en Francia, sobre todo, a 3 semanas vistas las elecciones con este descenso que ha tenido Macron y con la subida de la extrema derecha. Esto es volatilidad para los mercados, tanto de deuda de renta variable, sin duda. Oye, para terminar, hemos amanecido con datos importantes en China, entre ellos cifras de inflación. ¿Qué lectura haces y cómo se las ha tomado el mercado? Los mercados chinos a la baja, salvo Shanghái, a la baja. Todos a la baja, salvo Shanghái. China, al final cae una décima lo que es la inflación general. El interanual queda en un 0,3%, y luego lo que son los precios a la puerta de fábrica, que también se ha publicado el IPP, queda en 1,4 negativo en el año, con lo cual esto lo que indica es que no acaba de coger una atracción importante la economía china como se viene esperando en los últimos días, ¿no? Es un dato negativo. Muy bien, pues Pablo de Vicente desde Evolutio Capital Investment, gracias por las claves, el análisis, y ya por el miércoles. Un abrazo fuerte. Feliz día. Un abrazo fuerte. Adiós. Adiós. En Caja Rural no te obligaremos a guardar cola en el exterior para hacer gestiones. Porque te atendemos cada vez con más oficinas y más personas, con cercanía, eficacia, profesionalidad y compromiso con nuestra tierra. Caja Rural de Zamora. Gente como tú. Pito, gorgorito, me apetece un pescadito, sea en business o en turista, ceno como un artista. Pim, pam, pum, vuela. Así de fácil es decidir todo cuando vuelas con Air Europa. Por España y Europa desde 17 euros y América desde 246 por trayecto comprando ida y vuelta. Air Europa, tú decides. Vuelve la venta privada, exclusiva para clientes con tarjeta El Corte Inglés. Solo hasta el 10 de junio podrás disfrutar de un 15% de descuento en una selección de marcas de electrónica y electrodomésticos. Solo para clientes con la tarjeta de compra El Corte Inglés. En tienda web y app. Tarjeta emitida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y marcas participantes en elcorteinglés.es.
Muévete con Alquiver y preocúpate solo por tu negocio, sin sorpresas, sin penalizaciones y con todo incluido en una sola cuota. Visita alquiver.es y elige tu vehículo. Los dos puntos más conflictivos de una herencia son los problemas familiares y los impuestos a pagar. Para gestionar de forma eficaz tu herencia, tomar decisiones acertadas y obtener el mejor resultado económico, escucha los lunes nuestro consultorio de herencias a partir de las 10:30 de la mañana en Capital Intereconomía y participa a través del 609 22 47 16. Legalitas, servicio global de asesoramiento jurídico y gestoría para negocios, te ofrece el resumen de prensa. Y arrancamos con el diario Expansión. Fotografía para Marta Álvarez, presidenta del Corte Inglés. El Corte Inglés logra el grado de invasión. El gigante de la distribución cierra su mejor año en una década al ganar 480 millones de euros. La filial de viajes crece un 12%, mientras que la división de seguros alcanza un resultado histórico gracias al acuerdo con Mutua. Cuenta también este periódico: la gobernadora en funciones no podrá votar en la reunión del Banco Central Europeo del mes de julio. Los sustitutos de gobernadores solo tienen voz y voto en el Banco Central Europeo en temas ligados al capital. Fotografía para Margarita Delgado, gobernadora en funciones del Banco de España. Ángel Ron irá a juicio por la ampliación de Popular de 2016. Kia, BMW y Mercedes lideran la rentabilidad por la caída de Tesla. Cuenta también: el parado que viaje fuera de España y no informe perderá la prestación. Y EQT busca reinvertir en Idealista como minoritario junto a Cinven. Diario 5 días. ING elige Madrid como sede para su división europea de banca de inversión. Se diseña como un área clave para grandes financiaciones y debería estar lista a finales de año. La firma ya ha iniciado el proceso de contratación de perfiles desde la base de banqueros a analistas. Cuenta también: cadenas hoteleras y fondos pujan por el hotel Rafael en Atocha. La Reserva Federal retrasará las rebajas de tipos de interés en sus previsiones. Cuenta también: Celnex se queda sin accionistas españoles con la salida de Criteria. Y la audiencia avala que Ron vaya a juicio por estafa en el caso Popular. Y vamos con El Economista. El Real Madrid vulnera el acuerdo para evitar la contaminación acústica. Criteria logrará dividendos por 1.600 millones de euros, un 45% más. El incremento se debe principalmente a la remuneración procedente de CaixaBank. Cuenta también: Begoña Gómez se defiende: no usé la cátedra para hacer negocio. Asegura que la Complutense no tiene registrada la plataforma. Cuenta además que los mayores fondos de deuda baten al mercado y evitan pérdidas. Y destaca que España ya tarda 2 años en aprobar nuevos fármacos y que la Comisión Nacional del Mercado de Valores admite la OPA de BBVA sobre Sabadell y que Lilly trae a las farmacias su medicamento para adelgazar. Vamos ahora con prensa nacional e internacional. Paloma Manuel, adelante. En el diario El País nos dicen que el Supremo complica la vuelta de Puigdemont a una investidura. La ley de amnistía entra en vigor con su publicación en el BOE. El alto tribunal activa los trámites para decidir si aplica la medida de gracia y el juez Llarena mantiene por ahora la orden de detención del expresidente. También mirando afuera de nuestras fronteras, cuenta El País que el pacto con Le Pen fractura a la derecha tradicional francesa y que el hijo de Joe Biden ha sido declarado culpable por mentir al comprar un arma. El diario El Mundo titula: los fiscales del 1 de octubre rechazarán la orden contraria a la ley de aplicar la amnistía. García Ortiz los convoca para que informen a favor de la ley, pero ellos se niegan y llegarán hasta el final. También en portada: operación suicida de los marines de Ucrania en el río Dnipro. Y los jóvenes de Le Pen: le voté, estoy harto de la inseguridad en Francia. De vuelta a nuestro país, nos recuerda El Mundo que el PSOE andaluz abre la primera fractura tras la derrota. Aquí no va a haber dimisiones. Y en el diario ABC vemos una imagen de un joven herido ayer en un bombardeo israelí trasladado al hospital, y dicen que el líder militar de Hamás alardea del sacrificio necesario de la población. También nos cuenta la portada de este periódico que la justicia frena las prisas de los beneficiados por la amnistía. El juez Llarena mantiene la orden de detención del líder de Junts y los tribunales
instan, dicen, a fiscales y acusaciones a que se pronuncien ante la cascada de peticiones. El diario La Razón destaca a Isabel Díaz Ayuso, que recogía anoche el galardón, un galardón en nombre de todos los profesionales de la sanidad madrileña, el premio especial a la gestión sanitaria. La presidenta de la Comunidad de Madrid recuerda que si el modelo funciona y da réditos, habría que dejarlo en paz y no actuar con ceguera. También dice, urge hacer una reforma en el sistema, lejos de dogmas y pancartas y siendo realistas. Y vamos ya con la prensa internacional. Miramos Europa. En Reino Unido, The Times destaca la promesa de recortes de impuestos de Rishi Sunak por valor de 17.000 millones de libras. Advierte que un voto a favor de la reforma de los laboristas puede llevar a Starmer a permanecer una década en el poder. En Francia, el Financiero Les Echos refleja en portada la prudencia de la patronal frente al ascenso de Agrupación Nacional. Los empresarios cuestionan si tiene un programa económico adecuado y muestran sus dudas sobre si Marine Le Pen sería capaz de suavizar su discurso como Giorgia Meloni en Italia. Le Monde también habla de dudas, en este caso las que dice se apoderan de la presidencia. Dice que detrás de una fachada de combatividad y compromiso de Macron, muchos cuestionan su decisión de disolver el Parlamento. Incluso algunos en su partido le piden que no participe en campaña para evitar que las legislativas se conviertan en un referéndum contra Macron. Y mirando a Estados Unidos, en el Wall Street Journal analizan lo que significa el acuerdo de Apple con OpenAI, acuerdo que fortalece, dicen, la posición de OpenAI, que plantea dudas sobre la relación de la startup con Microsoft y dicen también que es un revés para Google. Y sobre la reunión de la FED leemos que la Reserva Federal se prepara para mostrar su mano, un recorte, dos o ninguno. La fijación de los mercados en las proyecciones de tipos de la FED oscurecen, dice el Wall Street Journal, la notable cohesión entre quienes fijan los tipos en torno a su postura de esperar y ver qué pasa. Y en el Washington Post, en clave política, dicen que el veredicto de culpabilidad de Hunter Biden podría pasar factura personal al presidente. El hijo del mandatario ha sido condenado culpable de los 3 cargos que se enfrentaba por mentir sobre, dice, su consumo de drogas al comprar un arma. Y finalizamos en Argentina con el diario Clarín, que recuerda que hoy el Senado vota la ley Bases para liberalizar la economía. Dice que la Casa Rosada confía en tener el quórum y los votos para aprobarla después de que 2 senadores de Santa Cruz no van a dar quórum, haya provocado, dice, un cimbronazo en el oficialismo, pero también hay algunos senadores que piden comenzar el debate. Dice que hay artículos ultrasensibles para Milei que penden de un hilo y podría caerse en la votación. Legalitas, servicio global de asesoramiento jurídico y gestoría para negocios, te ha ofrecido el resumen de prensa. Si necesitas asesoramiento jurídico para tu negocio, piensa en Legalitas. Y si necesitas un servicio de gestoría profesional, también. Porque en Legalitas te ofrecemos nuestro servicio global de asesoramiento jurídico y gestoría con abogados expertos y tu propio gestor personal. Ahora cuentas con un nuevo aliado que te ayudará a hacer tu día a día más fácil. 900-100-603. Legalitas. Que nada te pare. En Radio Intereconomía, La Puntilla. Y en La Puntilla miramos al inmobiliario. Cada miércoles lo hacemos con Rafa Merri del Val, que es fundador de WeCity. Rafa, ¿qué tal? Buenos días. Hola, Susana, buenos días. Esta semana leía un titular en el diario Expansión que decía que la vivienda en alquiler vuela, que el 18% no dura ni 24 horas en el mercado. Es lo que llaman alquiler express. Desaparecen las viviendas porque hay una alta demanda y esto pasa en grandes ciudades, Madrid, Barcelona, pero también, por ejemplo, en un San Sebastián o en un Tarragona. ¿Cómo ves lo que está pasando en el alquiler y está sucediendo lo mismo en el mercado de la compra-venta de vivienda? ¿Vuelan los pisos que salen en oferta? Según la información que tenemos nosotros, sí, el mercado de compra-venta está igual de potente que el mercado de alquiler. Pero hablando del mercado de alquiler, bueno, lo que está pasando es que, como bien decías, que la oferta es insuficiente y nosotros desde hace ya muchos años, la población española me refiero, estamos mutando de ser propietarios a ser arrendatarios. De hecho, en los últimos 10 años, las familias que viven de alquiler han aumentado más de un 25% y la oferta no ha aumentado en el mismo nivel que la demanda, ¿no? Según datos de Agencia Tributaria, en España hay aproximadamente unos 2 millones de viviendas alquiladas, pero es que necesitaríamos otros 2 millones de nuevas viviendas para podernos equiparar al estándar europeo. Y este dato es clave, ¿no? Esto significa que hay que potenciar al máximo la posibilidad de construir más producto, o sea,
las administraciones tienen que agilizar al máximo la posibilidad de ofrecer suelo finalista suficiente para satisfacer esta demanda tan bestial que estamos teniendo en el mercado español. Vosotros captáis patrimonio, captáis capital para apoyar y ayudar a promotores. ¿Esos promotores construyen para vender o construyen para alquilar? Bueno, nosotros en el formato de negocio que tenemos, al firmar contratos de préstamos, nosotros somos una plataforma de financiación participativa, lo que normalmente se denomina un crowdfunding. Son unos préstamos con una duración determinada y, por tanto, es el promotor el que tiene que devolver el principal de esas cantidades con un interés. Pero sí me gustaría aprovechar hoy para comentar otro hito muy importante, aparte de la operación que vamos a financiar hoy, y es que mañana llegaremos en WeCity, en nuestra plataforma de financiación participativa, a los 75 millones de euros financiados. Teniendo en cuenta que empezamos en el año de la pandemia, en octubre del año 20, para nosotros es un gran éxito comunicar este dato, ¿no? Pues enhorabuena. También es muy importante recalcar. Sí, estamos encantados. Sí. Y además, últimamente ha ido más deprisa, ¿no? Como que en estos últimos meses, a mí me da la sensación de que estáis sacando muchas más promociones y muchas más oportunidades al mercado de la plataforma. Sí, llevamos aproximadamente unos 20 millones financiados a fecha de junio, o sea, a mitad de año, y vamos a un ritmo más alto que lo que llevábamos comparativamente al año pasado. De hecho, esta tarde a las 4, a las 16 horas me refiero, pues vamos a sacar un nuevo proyecto en Alicante, en Javia en concreto. Javia está en la Costa Blanca de Alicante, como se sabe, y lo que consiste este proyecto es en financiar la adquisición de 4 parcelas donde se desarrollarán cuatro viviendas de lujo. El proyecto consiste en un préstamo hipotecario, como hablaba antes, de 1.150.000 euros con un tipo fijo con garantía hipotecaria de primer grado. Esto es importante matizarlo porque nuestros proyectos de préstamos siempre tienen garantía hipotecaria, ¿no? Si hay algún inversor que quiera participar, pues en esta operación el interés anual es del 11% y el plazo estimado es de 12 meses con una prórroga de 6 meses adicionales. Es Alicante, Javia, objetivo captar 1.150.000 euros, plazo 12 meses, rentabilidad estimada 11%. Oye, ¿la rentabilidad en estos años, desde que abristeis WeCity hasta hoy, ha ido cambiando la rentabilidad de los inmuebles? ¿Ha variado mucho? Pues mira, la rentabilidad media de todos los proyectos que hemos acometido es del 12,61%. Sí que es verdad que empezamos haciendo más proyectos de equity, o sea, donde el inversor participaba en el vehículo, o sea, era accionista del vehículo, y nos hemos mutado más a contratos de préstamo. Es decir, que el inversor lo que firma es un contrato de préstamo a tipo fijo con garantía hipotecaria con el promotor, cosa que desde mi punto de vista hay menos riesgo y es más interesante que participar en el proyecto, aunque lógicamente si vas al equity la rentabilidad será superior. Pero el ratio riesgo-retorno me parece ideal en el contrato de préstamo. ¿Suele haber prorrateo o si yo entro con 2.000 o 5.000 o 10.000 euros consigo invertir todo? Hay muchísima demanda y entonces intentamos que todos los inversores de WeCity pues tengan la posibilidad de participar y normalmente hacemos prorrateo, sí, porque en proyectos de este tipo y con estas duraciones y este tipo de interés, pues hay muchísimo interés. Muy bien. Y pues, no nos queda más que hacer. Rafa Merri del Val, que suena la musiquita y nos tenemos que ir. Nada, estamos pendientes. Estupendo. La cuenta atrás ha comenzado unas poquitas horas y tenemos ahí esa oportunidad en Javia. Gracias y hasta el miércoles que viene. Un abrazo. Fuerte. Adiós. Chao. ¿Cuándo dejaste de creer que todo es posible? El nuevo Hyundai Kona, elegido mejor coche del año 2024, llega con su innovadora tecnología y su sorprendente diseño para demostrarte que nada es imposible. Supera tus límites con el nuevo Hyundai Kona. Hyundai, única marca con 5 tecnologías eléctricas.
Si eres un family office, un inversor institucional y quieres invertir, Sirena Invest es tu aliado. Sirena Invest es una promotora inmobiliaria con más de 15 años de experiencia en el sector inmobiliario polaco que ofrece invertir en una de las economías más pujantes y rentables del mundo. Polonia. Recuerda, sirenainvest.com con Y o llámanos al 648 019495. Inversiones inmobiliarias Grupos Eneas, cesiones de créditos, inmuebles en rentabilidad. Compramos inmuebles para reformar y si está interesado, le facilitamos un préstamo hasta la venta de su vivienda o se la compramos en un plazo de 7 días. Infórmese en el 91 639 0347 o en info@seneas.com. En el Soto de la Moraleja, restaurante Kionan Sui, de comida peruana, cantonesa y chifa, con una gran variedad de sabores y aromas que te dejarán boquiabierto. Junto al restaurante Inari Moraleja, calidad y satisfacción garantizada. Restaurante Kionan Sui, reservas y pedidos en el 910090830 o grupoinari.es. Te esperamos. ¿Qué tipo de piel tienes? ¿Te la cuidas? ¿Te proteges del sol? ¿Se te cae el pelo o se te hinchan las piernas? ¿Qué perfume puedes regalar? Deja de buscar en internet respuestas confusas porque ahora en Belleza Capital estarás enterado de todo esto y mucho más. Los sábados de 11 a 12 de la mañana en Radio Intereconomía con Katia Rocha. Son las 8 de la